¿Qué tal? Bienvenidos a Contraversus, un espacio que busca abordar la política de nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y romper con los esquemas que nos permitan a todas, todos y todes ver lo blanco y lo negro, pero también todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro, o en este espacio, el día de hoy estaremos Óscar Camacho y una servidora. Óscar, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a todo el público. Efectivamente, esto es Contraversus, la política por atrás y por delante. Y hoy tenemos un tema muy interesante del cual creo que toda la ciudadanía tiene que conocer qué hay atrás y qué hay delante, precisamente. Y hablamos del monitoreo que viene realizando el INE mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León para saber cómo se comportan los medios de comunicación en las precampañas y lo que será la campaña de cara al 2024 en sus elecciones del 2 de junio. Para saber qué es el monitoreo, vamos a una cápsula y regresamos. El proceso electoral tiene un ojo vigía. Es el monitoreo del INE para las precampañas y campaña electoral. Pero, ¿qué y para qué monitorear? Se analizan los spots que promocionan a candidatos y a partidos políticos que aparecen en radio y televisión. Se contabilizan las horas que los espacios informativos dedican a la cobertura de precandidaturas. Luego, se pondera cómo fue la valoración de los candidatos, es decir, si se habla bien o mal de ellos o si hay neutralidad. También se mide si existe o no lenguaje sexista e incluyente hacia las y los candidatos. El primer monitoreo de medio organizado por el entonces IFE se realizó para el proceso electoral 2005-2006. Antes, en el proceso electoral 2002-2003, la Comisión de Fiscalización del INE realizó un monitoreo de medios impresos y televisión para saber cómo se gastaban las partidas en publicidad de los candidatos, cuando en ese entonces existían. Luego, el monitoreo evolucionó para conocer las tendencias y valoraciones a los candidatos. Este año, por primera vez, una universidad estatal estará encargada de la titánica labor, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el monitoreo de las precampañas del actual proceso electoral. Se analizaron 73 programas noticiosos con 5.247 horas de información, de las cuales 446 horas fueron dedicadas a la precampaña presidencial. Y justo para hablar de este ejercicio de monitoreo que se está realizando en pues ya rumbo a las elecciones de junio, esta noche nos acompaña en Contraversus el doctor Carlos Muñiz. Él es coordinador del Laboratorio de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Vianelli. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes para hablar un poquito sobre el monitoreo. Así es. Vamos a empezar. ¿Cómo se hace un monitoreo? ¿Qué es lo que se evalúa? Ok. Bueno, vamos a empezar yo creo que por el principio, para ubicar a quienes estén viendo el programa. Cuando pensamos en un monitoreo estamos pensando en una técnica de investigación, finalmente. Nosotros en el mundo más académico lo denominamos análisis de contenido. Aquí es un monitoreo. La diferencia es que mientras que en un análisis de contenido analizamos muestras de noticias para representar un censo total, aquí en el monitoreo estamos analizando un censo total de informaciones, de noticias, de contenidos informativos que se están presentando en diversos medios de comunicación, más bien en diversos programas de medios de comunicación durante el proceso electoral, en este caso el que acaba de terminar la primera etapa, que sería la precampaña electoral. Entonces el monitoreo implica el revisar qué contenido se dedica en esos programas informativos a las precampañas y en particular a las personas precandidatas, ahora en la campaña serían personas candidatas, a los partidos políticos que postulan a esas personas precandidatas y a las coaliciones que también amparan a esas personas precandidatas en los diferentes niveles, en presidencia, diputaciones y senadurías. Esa es, digamos, en esencia lo que se ha estado haciendo en el monitoreo durante esta primera etapa, que ha sido la precampaña electoral. Muy bien. Doctor, ¿ustedes seleccionan las piezas noticiosas que van a analizar o se las da el INE a partir de los departamentos que tiene el INE precisamente para ir monitoreando también el INE el actuar de los medios? Okay. ¿Pero ustedes los seleccionan o el INE se los da? Ok, bueno, hay que ir explicando por partes. Yo creo que es importante el que se entienda. Primero,
Este es un ejercicio, el del monitoreo, que obviamente coordina el Instituto Nacional Electoral, pero el monitoreo como tal del contenido lo realiza la institución de educación superior que recibe el encargo por parte del Instituto Nacional Electoral para desarrollar el monitoreo. En este caso, en 2023, nosotros, la Universidad Autónoma, se postuló junto con otras 5 universidades y obtuvo el encargo por parte del Instituto Nacional Electoral para monitorear estos contenidos durante este proceso electoral. El INE lo que hace no es monitorear en sí, no es darnos las piezas las seleccionamos nosotros. Lo que hace el INE es proporcionar a la institución que hace el monitoreo los testigos, es decir, las grabaciones de esos programas que son noticiarios, que son programas de espectáculos, de variedades, pero también programas de debate. En este monitoreo de este año, de este proceso electoral, se han incorporado 4 programas de debate, se ha empleado ese catálogo. Lo que hace es proporcionarnos, como decía, esos testigos, y es el equipo de monitoreo de la institución educativa, en este caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El equipo es el que hace la revisión de esas piezas. Lo que hacemos es un visionado completo de toda la pieza, que puede ser programas de media hora hasta 4 horas, dependiendo de si es radio, televisión y tal. Y lo que se hace es detectar dentro de esas piezas aquellas menciones que se están haciendo a personas precandidatas, a partidos o a coaliciones, siempre y cuando estén vinculadas con el proceso electoral. Claro. Digo, en el caso de las precandidaturas, en el caso de las coaliciones, no hay mucho problema porque normalmente la vinculación es muy obvia con el proceso electoral. En el caso de los partidos ya no, porque sí puede haber información de ciertos partidos por cuestiones legislativas, todo eso lo dejamos al margen porque no es propiamente del proceso electoral, salvo que esté vinculado, claro, de alguna manera. Y ahí cuando detectamos esas menciones es donde se seleccionan las piezas que van a ser monitoreadas para aplicar la metodología y capturar las variables que se están presentando en la metodología. Okay. Yo le pregunto esto, no es inocua la pregunta, porque podría alguien decir, si el INE selecciona las piezas, pues entonces puede haber un criterio ya ahí parcial a favor de cierto precandidato o no. Pero si el INE les entrega las piezas completas de las grabaciones, podemos descartar de entrada, primer paso, que el INE intervenga en un proceso de parcialización de la información que ustedes analizan. Sí, efectivamente, porque de hecho el INE en el momento en el que libera los testigos a quien está haciendo el monitoreo, ahí termina su relación con esas piezas, digámoslo así. Es hasta que nosotros cerramos, como institución, cerramos el monitoreo de esa semana, se van haciendo monitoreos por semanas y los informes son semanales y acumulados de las semanas que se van acumulando en el proceso. Es entonces cuando el INE publica el informe que nosotros generamos. Realmente el INE lo que hace es dar a conocer el informe generado por la institución que está haciendo el monitoreo y ofrecer a la institución el contexto en donde va a estar trabajando, que es ofrecerle esos testigos, porque realmente sí es muy complicado el acceder a todos esos testigos, porque estamos hablando, en este caso de la precampaña, de 73 programas monitoreados en todo el país. Perdón que lo interrumpa, son consecutivos, o sea, no es que el INE decida que da el del, digamos, si estamos hablando de un noticiero, bueno, les voy a dar el testigo del lunes y del miércoles y maybe del jueves, son consecutivos. Son consecutivos. De hecho, el catálogo está aprobado, es público, lo aprueba el INE antes de empezar el proceso, y ese catálogo, tanto para precampaña como para campaña, se mantiene. Es un catálogo con diferentes programas, y lo que hace el INE es facilitarnos esos testigos para que nosotros los analicemos. Claro. Es un trabajo arduo por parte del INE. Sí, porque en este caso de la precampaña son 73 programas, como les decía, de Ciudad de México, de Jalisco, de Nuevo León, pero ahora en campaña subimos a 503 programas. Estamos hablando de se dispara, digo, no exponencialmente, pero sí aumenta de forma radical porque entran todos los estados de la República. Claro. Doctor, permítame hacer un paréntesis. Es importante, sí, el monitoreo, porque hay claros antecedentes en el 2006 de que a veces los medios de comunicación, ¿no?, sí pueden incidir en las percepciones del elector, o bien incluso pueden incidir en el voto de los ciudadanos. Pero
Dentro de este análisis, ya vamos a lo que ustedes hacen, son 13 variables las que ustedes toman para hacer el análisis. Y una de ellas a la que me quiero enfocar es la valoración de la información. Como a partir de qué ustedes determinan que tal información es positiva o tal información es negativa frente a un candidato o frente a un partido político. Bueno, hay que volver de nuevo a los inicios del monitoreo. El monitoreo se hace para evaluar hasta qué punto hay igualdad, hay equidad a la hora de presentar a los diferentes actores políticos, ¿no? Es por lo que surgen a finales del siglo XX estos monitoreos, en el 94, si no mal recuerdo. Con el tiempo lo que se fue pasando es que el monitoreo se fue mejorando, digámoslo así, ampliándose. Vaya, digo, no que no estuviera bien hecho, la medición de tiempos es muy importante, pero se fue ampliando hacia otros aspectos más cualitativos, ¿no? Para entender no solamente qué se presenta, sino cómo se presenta. Cuando nosotros estamos trabajando, porque obviamente el monitoreo, pues se pueden imaginar que tiene un fundamento científico, ha habido muchas instituciones que a lo largo del tiempo han ido haciendo sus aportaciones, sus granitos para la mejora de esta metodología. Entre esas aportaciones pues está la principal, la primera, que es lo que nosotros llamamos el establecimiento de la agenda, es de qué objetos, de qué partidos, de qué actores se está hablando. Pero junto con ello sabemos que en los medios también, al mismo tiempo de presentar contenidos, presentar temas, presentar actores, también presentan marcos de comprensión de esa información. Es lo que nosotros llamamos framing. Es el framing, ¿no? Llevándolo al terreno más académico. El framing implica eso, se da un marco de comprensión. Cuando nosotros analizamos la pieza, lo que vamos buscando es hasta qué punto en el contenido informativo, esto es importante, solamente las valoraciones se van a tomar en consideración en contenidos noticiosos, en contenidos informativos, no en opinión, no en debate. En esas partes no se están tomando en consideración. Lo que buscamos es hasta qué punto la persona que está dando la información, la persona conductora, reportera, locutora, la voz en off, está haciendo una interpretación de esa información. Es decir, hasta qué punto está yendo más allá de lo que sería la descripción del acontecimiento, del hecho que se está narrando, para entrar en un terreno valorativo, en donde se están utilizando adjetivos, se están utilizando frases, que se llaman frases idiomáticas, que se transforman en adjetivos. Es quizá digo, porque es alguna vez puede ser medio complejo entenderlo, ¿no? Pero realmente lo que nosotros vamos buscando es hasta qué punto cuando la persona que está en el medio da la información va más allá, como le digo, de la propia información, y lo que hace es una aportación personal, una reflexión, en donde obviamente esa reflexión va unida a algo que es desfavorable o favorable para ese actor político del que se está hablando, que puede ser una persona candidata, puede ser de un partido o puede ser de una coalición. Normalmente fueron adjetivos, pero hay muchas ocasiones en las que las valoraciones pues, son más sutiles, ¿no? Por ejemplo, es un uso de un lenguaje sarcástico, es una repetición con cierta entonación de algo que ha dicho una candidata o un candidato. Es decir, hay elementos, ¿no? que están ahí presentes que nos permiten decir, bueno, aquí se ha dado una valoración positiva o negativa que, si es vista por parte de la audiencia, puede darles un marco para interpretar esa información que se está presentando, ¿no? Y de hecho, una de las variables que se ha incorporado este año que ayuda a comprender esta parte de las valoraciones es la del enfoque. En el enfoque, nosotros evaluamos hasta qué punto esa valoración hace referencia a aspectos como, por ejemplo, aspectos personales de la persona candidata. O sea, se hace una valoración negativa o positiva por el hecho de, pues no sé, cuestiones de reputación, por ejemplo, pues es un candidato que no tiene una trayectoria o que sí la tiene, es un candidato que tiene relaciones personales o relaciones familiares que le pueden perjudicar o le pueden beneficiar, o también si se hacen valoraciones con enfoque en donde se están incidiendo en propuestas, en ideas, en mensajes, por ejemplo, que se critique el contenido de ciertos mensajes o que se ensalce, porque se pueden dar las dos. Obviamente, normalmente, pues lo que más, y digo porque es un valor noticia, ya sabemos, normalmente lo negativo vende y muchas veces hay más valoraciones negativas que positivas. Y de hecho, nosotros una de las cuestiones que buscamos con nuestro equipo de monitoristas es el que tengan
en mente siempre que hay valoraciones positivas, igual que hay valoraciones negativas, porque la mente funciona rápidamente detectando la crítica, pero no muchas veces cuando te están ensalzando. Entonces, una de las cuestiones que hacemos es, vamos a tratar de darle la vuelta a las valoraciones para entender si esto que me están diciendo de forma positiva, que decimos, no sé hasta qué punto está valorando, si le diéramos la vuelta, sería negativo, para poder determinar que eso sí es una valoración positiva. Es un poquito un ejercicio en el que están involucrándose las diferentes personas que hacen el monitoreo para decidir al final cuál es la valoración que se va a mantener. A ver, sobre esto quisiera yo preguntarle, porque no hay ojos que vean lo mismo ni oídos que escuchen lo mismo. ¿Cómo vacunan a su gente para que alguien que es del PAN no vea todo lo del PAN como positivo, para que alguien que es de Morena vea todo como positivo, y el que es de Morena vea todo negativo de la información que se transmite eventualmente del PAN o de Movimiento Ciudadano? O incluso que tenga más apego a un medio de comunicación público que a un medio de comunicación ¿Cómo vacunan privado? a su gente para esto? ¿Hay mecanismos para Sí, hay mecanismos. Sí, hay mecanismos. Aquí volvemos, nos retrotraemos a la parte científica que les decía al inicio, porque obviamente hay un sustento científico. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, esto es una investigación que se llama observacional. Cuando hacemos encuestas, por ejemplo, son estudios, investigaciones selectivas. Seleccionamos a poblaciones, les preguntamos y cada cual sabe lo que dice, y ahí la subjetividad domina porque cada quien sabe lo que piensa. Aquí no podemos hacer eso. Entonces aquí tenemos que buscar mecanismos de control que se llama de acuerdo interjueces. Hasta qué punto diferentes personas visualizando el mismo contenido llegan a la misma conclusión. ¿Ustedes ponen pruebas para esto? Claro, sí. ¿Seleccionan a su gente a la hora de Sí, seleccionar? claro. Sí, por ejemplo, la semana que viene empezamos con los procesos de capacitación del nuevo equipo. Van a ser como cerca de 120, 130 personas que están no incorporándose porque ya tenemos personas que estaban, pero va a ser un equipo de cerca de 120 personas que van a estar revisando todos estos contenidos y que tienen que llegar a acuerdos. Entonces, durante los entrenamientos se hacen pruebas para ver hasta qué punto esas diferentes personas perciben lo mismo, visualizan lo mismo, entienden lo mismo. Y después hay otros mecanismos que ya son más del día a día que podemos aplicar. Por ejemplo, y por ponerles un ejemplo muy concreto, estamos aquí en Canal 11, les puedo decir de Canal 11. Canal 11 durante la precampaña se monitorearon 3 programas, 2 informativos, Canal 11 el matutino y el meridiano, eso es, y Primer Plano, si no me equivoco, que es el debate. Entonces, para garantizar lo que me estabas comentando ahora mismo y que no haya ese problema, primero, esos programas los evalúan monitoristas diferentes. Porque si tú le das todos los programas del mismo canal a una misma persona y está sesgada, pues ya se quedó todo el sesgo. Claro. Entonces, primero, son 3 personas diferentes. Segundo, nuestro equipo, nosotros trabajamos con monitoristas, que es pues el ejército que determina las piezas, determina las valoraciones. Cuando ese equipo aquí han sido 30 personas, termina sus revisiones, llega a supervisores. Los supervisores han sido un equipo de 12 personas. Los supervisores de esos 3 monitoristas han sido 3 personas diferentes, que han dado el visto bueno de si están bien seleccionadas las piezas, si están bien las valoraciones. Tal. Bueno, después eso llega a un coordinador. Y el coordinador vuelve a revisar. ¿Les piden a ustedes a esta gente que sea partidista, que no tenga preferencia por algún partido político? ¿Es un requisito? ¿Cómo pasan ese filtro? Pues ahí es un problema porque pues nosotros tampoco podemos discriminar a alguien por pensar de una manera u otra. Digo, eso, lo que sí tratamos es obviamente de crear el clima para que quede al margen lo que es las ideologías políticas, pero también lo que son las creencias previas que podemos tener, las actitudes previas. De hecho, lo que tratamos durante el monitoreo es de crear como una especie de burbuja, para aislarnos, porque lo que queremos es centrarnos en los programas. Y de hecho, para tratar de evitar, por ejemplo, esto que me estás comentando, también se pueden llegar a hacer repartos de programas. Es decir, para que la persona no siempre esté monitoreando lo mismo, porque de esa manera garantizamos que posibles sesgos no lleguen a estar afectando. Somos personas. Aquí es un monitoreo. Hay diferentes tipos de monitoreos. Hay monitoreos que están computerizados y pues la computadora te dice, ahí hay tantas menciones y tal. Esto es un monitoreo hecho de forma manual. Le voy a preguntar, vamos a ir a un corte, nos queda poquito tiempo, pero ahorita que regresemos vamos a entrar a un asunto quizás un poco más polémico. El uso de estos monitoreos por
pues distintos actores políticos. Se ha usado este monitoreo por parte de X, Z o Y para decir los medios públicos han favorecido a Claudia Sheinbaum. Los medios públicos han atacado a Xóchitl Gálvez. Los medios públicos están actuando de manera facciosa, ¿no? Ahorita que regresemos lo platicamos. Muy rapidito, y también le voy a dejar esa pregunta. ¿Y ya están echando uso de la inteligencia artificial para algo del monitoreo o todavía no? Lo vemos en un... Ahora lo vemos. En un momento nos vamos a ir a un corte. Y bueno, estamos hablando precisamente del monitoreo que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León para el Instituto Nacional Electoral en estos tiempos de campañas y precampañas. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Contraversus, la política por detrás y por delante, y estamos precisamente platicando sobre el monitoreo del INE que realiza la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos acompaña el doctor Carlos García y... Muñiz. Perdóneme. No Carlos hay problema. Muñiz. Carlos Muñiz, perdón. Estamos platicando con el doctor Carlos Muñiz, que es el responsable de todo este proceso, y le habíamos dejado una pregunta, doctor. Ok. Sobre la inteligencia artificial. Pues mire, la primera, sí. La primera sobre la inteligencia artificial. Respondiera más fácil. Sí, claro. Ya ve cómo si es un asunto de valoración. Ahí me ha hecho usted una valoración. Exactamente. Créame que también nosotros teníamos la broma después porque cada vez que hablamos entre las componentes del equipo, ¿no? Que somos muchos, en esta primera etapa hemos sido como cerca de 70 personas, entre monitoristas, supervisores, coordinadores, auxiliares, bla, bla. Eso es un equipo muy, muy grande y automáticamente, valoración y negativa y positiva. Sí, digo, porque es una de las partes que es interesante, ¿no? de analizar. Hay muchas otras variables que sí me gustaría hablar después, si es posible. Bueno, de la inteligencia artificial me decía que si hemos hecho un pequeño ejercicio. Hemos hecho un pequeño ejercicio que nos ha ayudado para ver el tema de las piezas. Lo que con inteligencia artificial se puede hacer muy fácilmente es la detección de menciones. Hay que recordar una cosa. Cuando hacemos un monitoreo computerizado, lo que se está registrando son las menciones. El problema que tenemos es que en una pieza puede haber una mención, pero también puede haber más. O sea, digo, porque de una candidata, de un candidato, pues se puede hablar varias veces a lo largo de una pieza y no deja de ser una pieza. Entonces, si medimos solamente puras menciones, pues estaríamos registrando cada vez que se dice tal nombre o tal título de tal partido. Entonces, digamos, no es del todo completo. No hay ningún monitoreo que vaya a ser completo porque los que tienen fallas por una parte, pues tienen beneficios por otra. O sea, es así, es un juego de contrapesos, ¿no? Pero lo que sí hicimos con inteligencia artificial fue evaluar el uso de menciones a lo largo de la precampaña y vimos cómo iba oscilando la presencia de las diferentes precandidaturas de una manera bastante similar a lo que se estaba monitoreando por parte nuestra, ¿no? Entonces eso, digamos que es como un grado de confiabilidad externa, que se llama. Es una fiabilidad en donde tú puedes decir, bueno, pues digo, no hemos estado errados a la hora de decir que estas piezas se están presentando a estos actores o a estos otros actores, ¿no? Entonces, esa parte sí. Digo, en el futuro es una de las líneas fuertes hacia el futuro de la inteligencia artificial. El tema es que hay aspectos que son muy cualitativos que llega a un punto en el que es muy difícil. Y es, por ejemplo, que estábamos hablando antes de las valoraciones. Digo, ¿la inteligencia artificial te puede detectar valoraciones? Sí, pero no siempre a lo mejor va a tener la capacidad de detectar esas entonaciones o incluso esos gestos, ¿no? Que hace la persona conductora o el reportero, la reportera, ¿no? Y que de repente dices, ahí hay algo que... Ahí hay algo, sí. Ahí hay ese puntito en el que decimos, ahí se está presentando esa valoración, ¿no? Entonces eso sí es hacia futuro algo que se va a tener que estar utilizando. Por el momento este monitoreo es al estilo tradicional manual. Justo para allá iba. El estilo manual no incluso puede caer en un sesgo porque, a ver, pongamos un ejemplo. En esta valoración que ustedes hacen, positivo y negativo, yo como reportera o yo como periodista
estoy dando la información acerca de, pongo un ejemplo, a Xóchitl se le cayó el prompter. Eso puede ser utilizado como negativo, pero en realidad estoy reportando un hecho. Es decir, no va a veces contra aquello que llamamos veracidad de los hechos, porque luego a veces los candidatos no se ayudan por sí solitos, doctor. Claro. Bueno, ahí yo ya no entro. En la parte de los candidatos, ahí ya sus consultores y sus asesores y asesoras son lo que tienen que decir. Me refiero a este análisis que ustedes hacen de la información que yo reporté sobre de hecho, por eso no, en una valoración buscamos no quedarnos en 2, 3 palabras, porque se pierde el contexto. Y en el contexto puede ser que eso que acabas de decir no sea una valoración ni positiva ni negativa, sino simplemente una descripción, una narración. Por ponerles un ejemplo muy sencillo, en las entrevistas. En las entrevistas, muchas veces, en la entrevista, quien está entrevistando a una persona precandidata o candidata, le dice, mira, de ti se está diciendo A, B y C, ¿tú qué piensas? Digo, pues eso no lo vamos a meter como una valoración, porque finalmente no deja de ser, o sea, está retomando la persona del medio lo que alguien está diciendo, no es necesariamente la valoración que está haciendo esta persona del medio. Entonces, por eso digo que sí hay que hilar fino. Para eso es para lo que tenemos ese criterio de si 2 ojos han visto algo, 4 han visto lo mismo, 6 han visto lo mismo y 8 han visto lo mismo, pues a lo mejor es que hay algo. Ahora, digo, a lo mejor después quien recibe la valoración dice que no le gusta, pero pues, eso ya... Le voy a poner un ejemplo. Sí. Animal Político utilizó un segmento de lo que ustedes vieron también, en donde dice, y cita, lo narra, la conductora Carla Contreras narró hoy que Claudia Sheinbaum está arrasando. Y la palabra arrasando la ponen como un negativo. Como un negativo en contra de Xóchitl Gálvez o como un positivo a favor de Claudia Sheinbaum. Y utiliza ese segmento para decir los medios públicos están favoreciendo a Claudia Sheinbaum. Si las encuestas dicen que va 2-1, ¿cuál es la responsabilidad del medio público? ¿Dejar de decir la verdad para que no digan que está haciendo una cobertura con negativos? O sesgada. O decimos, casi van parejitas para tener una opinión positiva. Que eso ya no sería real. Ya no sería real, ya estaríamos faltando a la veracidad de los hechos. Bueno, aquí... ¿Cuál es la relación entre negativos, positivos y verdad y veracidad? A mí me gusta mucho ese debate y de hecho es un debate que hemos tenido también en el foro que se hizo el viernes pasado en la Universidad Autónoma de Nuevo León a nivel digital, y yo invito a que entren allá en la página de YouTube de la facultad, donde había periodistas y en donde todos estos temas pues muchas veces salen, ¿no? Yo entiendo que son aspectos complicados, son aspectos complejos y ustedes aquí se acaban de poner a debatir, ¿no? Realmente es muy complejo porque, miren, yo como coordinador de un monitoreo, pues lo que tengo que hacer es dar resultados y reportar resultados. Yo ya no puedo entrar en el uso que se haga de los resultados. Ahí ya cada quien es autónomo de utilizar los resultados, créanme, y yo lo que sí recomiendo desde aquí es que por favor todas las personas que estén interesadas entren en la página de monitoreo2024.ine.mx y hay un segmento, hay una parte que pone información detallada y ahí viene mucha información por todos los grupos, por todos los medios, valoraciones para arriba, para abajo, y hay información para todo. Lo importante aquí es, yo lo que quiero es que quede algo claro. O sea, y nosotros cuando hacemos el monitoreo lo hacemos de una manera aséptica. Nosotros lo hacemos de una manera objetiva. ¿Se puede? Sí, claro. Porque nosotros no estamos mirando si el medio, el programa es de tal canal o de tal otro canal. Intentamos, como les decía, abstraernos de lo que está ocurriendo e intentamos que los equipos sean diversos, sean variados y lo que intentamos es además que un supervisor tenga un programa de un grupo, pero también tenga otro programa de otro grupo. Entonces, si ese supervisor estuviera sesgado, estaría sesgado para las dos partes. Claro. Y es curioso que después en los diferentes grupos, pues si ven los datos, hay diferentes resultados. Entonces, nosotros lo que hacemos es aplicar una metodología que está establecida y aplicamos el mismo criterio para
todas las piezas que estamos analizando. Y si esa pieza valorada con eso de esta expresión que acaba de decir, la utilizan en otro programa, pues también se va a registrar. Se va a registrar. Claro. O sea, entendemos como el Claro. uso, ¿no? Sí. De esa información en un medio de comunicación. O lo puede hacer un candidato, incluso un partido político. A lo que vamos es, ¿cómo esta valoración entre positivo y negativo no va en contra de la veracidad de los hechos y de lo que de nuestra tarea fundamental como periodistas, que es reportar la verdad? Porque en esa palabra arrasando, el monitoreo lo califica como negativo hacia un candidato y como positivo hacia otro candidato, cuando las preferencias electorales marcan que así es. Eso es a lo que vamos. ¿Las valoraciones no van en contra de la veracidad de los hechos? Pues eso ya es una interpretación que ustedes hacen. No, pregunto. Yo ya no puedo entrar. Digo, nosotros lo que hacemos es monitorear hasta qué punto la información describe, en la narración se está describiendo y no se está entrando a una valoración. Miren, en el terreno científico eso se llaman claves periféricas. Las claves periféricas son palabras claves que nosotros incorporamos y que cuando incorporamos a nuestro discurso, esa simple palabra puede hacer que se reinterprete todo, ¿no? Entonces, algunas veces son intencionadas, otras veces no son intencionadas. Cualquier persona que hable lo puede hacer. Pero sí están ustedes conscientes Claro. que hay un uso político de pronto de los monitoreos, ¿no? Pues sí, Por ejemplo, mire, le quiero leer algo que me parece muy interesante. Dice el Instituto de Telecomunicaciones. Señaló que la diferencia de cobertura entre Sheinbaum y sus contrincantes es significativa y preocupante. A partir del monitoreo de ustedes, le dan el Instituto de Telecomunicaciones, le da esas categorías. Ya. La cobertura de los medios es significativa y preocupante, ya que podría influir en el resultado de la elección. Okay. La cobertura desigual de los medios de comunicación puede distorsionar la percepción de los ciudadanos sobre los candidatos y favorecer a uno de ellos. Y esto lo dice precisamente con relación a que en el monitoreo de ustedes se dice que los medios públicos le hemos dado muchos más positivos a Claudia que a Xóchitl Gálvez. Entonces, este instituto está haciendo un uso político de su monitoreo. ¿Ustedes tienen comunicación con estos actores no políticos tenemos que para tener. decir, oye, nosotros no estamos diciendo eso? Sí. No, nosotros no tenemos que tener ninguna relación con ningún instituto ni con ninguna organización, porque nosotros somos, como les digo, objetivos, tenemos que ser asépticos, no nos podemos estar involucrando. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar monitoreando y reportando lo que se está encontrando. El uso que se haga de esa información Ya no por está ese en sus instituto o por otro, eso ya no está en mis manos, ya no está en nuestras manos, ni en la de la universidad, ni en la del propio INE, porque el INE finalmente lo único que hace es Pero los cada usa- semana publicar los informes. Pero los usan, doctor. Ay, bueno, pero eso ya entra dentro de la lógica mediática y si los usan, pues seguramente que nosotros lo monitorearemos después. De hecho, nosotros monitoreamos nuestro propio monitoreo donde se decía el primer resultado que se dio en el Consejo General del INE, en donde se daba información, no recuerdo en qué medio era, pero había una nota en donde se hablaba de, no, pues tal candidata tiene tal información y tantos contenidos y tal. Pues sí, nosotros lo monitoreamos, nosotros nos monitoreamos a nosotros mismos, pero pues nosotros ahí ya, el uso que se haga, eso ya no depende de nosotros. De hecho, no depende de nosotros ni esto ni cualquier otro estudio que hagamos. O sea, nosotros somos académicos y cuando somos académicos pues decimos y buscamos siempre un bien mayor de la ciencia es buscar la verdad. Digo, la verdad es muy complicada encontrarla, ¿qué es la verdad? Claro. Digo, pero tratamos de buscarla, ¿no? Toda una discusión filosófica. Es toda una discusión filosófica. Pero tratamos de buscar la verdad, ¿cómo? Dotando a este tipo de ejercicios del mayor rigor científico posible. Nosotros sí le puedo decir, o sea, nosotros, no es por vanagloriarnos del equipo que tenemos, pero para que entiendan quiénes tenemos. Tenemos un equipo de 12 supervisores, de los cuales de 12 personas, cerca de 8, si no recuerdo mal, son doctoras, doctores en comunicación, hay especialistas en géneros informativos, hay especialistas en temas de género, hay especialistas en otras cuestiones, en ciencia política. O sea, lo que buscamos no es no tenemos un equipo de personas partidistas que están diciendo, a ver, vamos a ver cómo damos más beneficio a uno que a otro, porque básicamente es imposible. Pero en términos de metodología, doctor, decir ya, yo defino en términos de lo que estoy viendo la parte verbal, arrasando. Hay una confrontación
de lo que ustedes valoran con la realidad o solamente es el discurso, la parte que ustedes valoran? A ver, arrasando es un negativo para X y un positivo para tal. Y no voy a tomar en cuenta si eso hace referencia a una realidad, que es las encuestas van 2-1. Eso ya no lo toman en cuenta ustedes. O sea, si Esa confrontación con la realidad para saber si algo es verídico o no. Bueno, nosotros reportamos lo que se dice en los medios. Ajá. Yo no me puedo meter en decir si lo que dice el medio es real o no es real. Digo, porque entonces ya estaríamos entrando en otro terreno, ya no sería un monitoreo de cobertura mediática, sería un monitoreo de la calidad de la información que se está transmitiendo. Eso sería otro monitoreo. Es otra cosa. Y con gusto, si Canal 11 nos quiere contratar, nosotros lo hacemos. No hay ningún tipo de problema. Pero eso ya es otra cosa. Claro, sí, porque ese es un detalle. Es diferente, ¿no? Porque ya están hablando de calidad de la información. De hecho, vuelvo a hacer publicidad. Yo, perdón, porque ya que he venido, pues también hay que hacer publicidad. En el foro, otro de los temas que se abordó fue precisamente ese. Y a la mesa de periodistas, una de las preguntas que se planteó fue, bueno, ¿y hasta qué punto, de cara a la campaña, están preparados los medios para la vorágine que pueda haber, la cantidad de información falsa que va a llegar, por ejemplo, por redes sociales, tal? Digo, ese es un problema, pero ese es un problema de los medios. El problema que yo tengo como monitorista es que yo tengo que registrar lo que ahí está. Y es más, si a mí me dice el medio que tal persona es candidata o es candidato en tal sitio, pues yo lo registro porque eso es lo que está diciendo. El medio es el que tiene que saber lo que está diciendo. Sin saber si es cierto o no es cierto. Porque recuerden, y eso es algo muy importante que hay que recordar, este ejercicio no es un ejercicio con carácter inquisitivo. Nosotros no queremos decir, no, y ustedes lo han hecho muy mal. No, nosotros no decimos quién lo ha hecho mal ni quién lo ha hecho bien. Cada cual sabrá, porque les puedo asegurar que los resultados es posible que en función del prisma como lo veas, pues lo veas favorable o desfavorable. Pues es como todo, ¿no? En la sociedad cada quien ve desde el punto de vista, eso es lo que se llama... Cada quien tiene sus datos. Eso es, cada quien tiene sus datos. Eso es un efecto de medio hostil que se llama a nivel científico. Cuando yo veo una noticia, muchas veces la noticia es neutral, pero si yo la veo desde un punto de vista u otro, digo, pues es negativa. Sí, porque cada quien ve lo que quiere, ¿no? Pero ahí yo ya no puedo entrar. Esa ya no es mi tarea. Mi tarea es reportar de una manera rigurosa y de una manera objetiva lo que está apareciendo en esos medios que estamos monitoreando, que no son todos los medios del país, pero es una muestra representativa amplia de lo que serían los medios que tienen una mayor cobertura y que tienen un mayor impacto. Estamos por cerrar, nos quedan 3 minutos, adelante. Entendemos el uso, ¿no? Y ya lo dijo usted, ya está de acuerdo, porque incluso hasta el tiempo de cobertura también se mostraba como si era positivo a favor de Claudia, en este caso negativo a favor de Xochitl, cuando una candidata hacía menos eventos, ¿no? Que la otra. Es como si ahorita dijéramos, están cubriendo mal a Maynes, pero pues Maynes empezó como 2 meses después. O sea, ahí la cobertura en tiempo es radicalmente distinta. Ahora, mi última pregunta es, doctor, en cuanto dijo el INE, no se va a coartar la libertad de expresión, pero en esta valoración, no justo si esta valoración de positivo o negativo no coarta la posibilidad del conductor, el reportero, de emitir un juicio, que ahí está pues, amparado en la libertad de expresión. Sí, de hecho, el INE, la aprobación que hizo fue de una metodología que implicaba analizar y monitorear las valoraciones en programas de opinión, de debate, de espectáculos, y el Tribunal Electoral indicó que no se podía hacer, y nosotros eso no lo estamos haciendo. Sí, pero en los noticieros también se emiten opiniones y sí, está dentro de la libertad de expresión. Eso voy. Sí. Bueno, las opiniones que se emiten en noticieros tampoco se toman en consideración. Sí. O sea, nosotros dentro de un noticiero son 5 géneros informativos. Son notas informativas, ahí se analiza todo. Son entrevistas, ahí se analiza todo. Son reportajes, ahí se analiza todo. Pero después hay debates. Y hay que, sobre todo, pues son en radio, en donde es más habitual el que dentro de un informativo, un noticiario, se pueda meter el debate. También puede haber en televisión. Y apartados de opinión. Cuando llega el apartado de opinión en donde está una persona analista, eso no se valora, eso no se analiza. O sea, porque ahí sí se atentaría a la libertad de expresión. En el caso de las informaciones, lo que se está haciendo es registrar la valoración que se hace de esa información que se está narrando por parte de la persona reportera, la persona locutora, conductora del medio. Ahí es diferente. Y eso es lo que no es algo propio de este monitoreo, se lleva haciendo históricamente. O sea, y ahí es mi punto en contra, porque al final del día también tiene derecho el reportero a emitir un juicio de lo que está viendo, ¿no? Ajá. Vamos. Sí.
No, bueno, pues este asunto nos da para mucho, Sí, doctor. claro. Creo que es un asunto que le vamos a pedir que vuelva a platicar aquí Por con supuesto, nosotros con en mucho otro gusto. momento. Estamos por terminar. ¿Quiere usted decir algo? No, pues solamente agradecerles por la invitación. Creo que es muy importante el que la ciudadanía conozca este tipo de ejercicios. Se hacen ejercicios a nivel académico, pero no se hace un ejercicio como este. Y quiero, para que quede claro lo que se está haciendo. Miren, cuando nosotros hacemos un análisis de, por ejemplo, en 2021 hicimos un análisis de la campaña electoral, analizamos una muestra que representaba 25 horas más o menos. Aquí hemos monitoreado 5.250 horas solamente en precampaña. Y hemos analizado de esas 5.250 horas, 491 horas, en donde hemos detectado tiempos, esas valoraciones, esos temas. O sea, es un ejercicio, es el monitoreo, digo, no Lo vamos a puedo- invitar para cuando terminen las campañas y sí, hablamos ahí ya de imagínense otra los cosa. miles y miles que van a ¿Parece ser. bien? Muy bien. Sí. Muy bien, doctor, gracias por Claro. acompañarnos. No, Gracias, Oscar. Al contrario, gracias. Es el doctor Carlos Núñez de la Universidad Muchas Autónoma de Nuevo León, De Nuevo León. en coordinación con el INE para el trabajo del monitoreo de las precampañas y campañas. Muchas gracias, doctor. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este Contraversos. Nos vemos la siguiente semana.